Nos encontramos en la Universidad de Murcia con el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel López Morel. Muchas gracias por atendernos a Diario de Sesiones. Gracias a vosotros por la invitación. Nos encontramos en la Universidad de Murcia, donde es profesor desde el año 2000, historiador económico. Nos ha comentado antes de empezar la entrevista que uno de sus grandes referentes es Ramón Carande. Efectivamente, en cierta medida yo creo que he hecho el camino inverso, vital, que hizo don Ramón Carande, que es una persona que admiro mucho. Él fue historiador económico como yo y él escribió un libro maravilloso, Carlos V y sus banqueros, que se asemeja mucho en el tiempo a lo que yo hice luego sobre investigaciones de grandes élites financieras, los Rothschild y su inversión en España. La cuestión es que don Ramón Carande venía de Alemania después de viajar mucho, como me pasó a mí, que viajé mucho por el extranjero, recaló en Murcia y fue el primer decano de la Facultad de Derecho. Y luego terminó en la Universidad de Sevilla, y yo hice todo lo contrario. Yo, viniendo de la Universidad de Sevilla, pues he terminado recalando en Murcia y supongo que ya para mucho tiempo. Él fue rector en la Universidad de Sevilla. ¿Se imagina usted en un puesto como ese dentro de la universidad? No tengo esas ambiciones, sinceramente. Yo hoy por hoy entiendo que tengo un rol más importante desde la política, intentando reformar los que son los marcos legislativos para la universidad. Yo creo que esta universidad, la de Murcia, como todas las universidades públicas de España, tiene mucho potencial. Yo creo que la de Murcia especialmente, y lo que tenemos que generar los políticos que entendemos de este ámbito, de la universidad, es generar las normativas que permitan a la universidad pues despegar y generar unos incentivos que demuestren toda la valía del personal que está en él, y yo creo que es muy importante. ¿Se pone fecha en política, fecha límite? Bueno, particularmente yo estoy en un compromiso para esta legislatura y luego ya depende un poco de cómo van los proyectos vitales. Yo particularmente he venido a servir durante este tiempo, he abandonado mi carrera política, tiene un coste personal también importante para mí y me siento muy libre porque en cualquier momento puedo volver a ese ámbito de trabajo donde tengo una plaza como profesor titular y yo quiero pensar que el tiempo lo irá diciendo. Yo particularmente me siento cómodo, estoy aprendiendo mucho, muchas facetas aparte de la mía propia, de la universidad, de mis investigaciones. Yo creo que estoy aprendiendo cada día cosas nuevas en el ámbito de la política, y yo creo que estamos en la política para servir y para dignificar la política, que eso es muy importante. ¿Cree que la política le perjudica en su carrera académica? No tiene por qué, de hecho yo creo que abre las miras. Las preguntas que se hace un investigador, que en el fondo eso es lo importante, hacerse buenas preguntas para contestarlas y aportar algo a la sociedad en el conocimiento y en la mejor formación de los profesionales. Yo quiero pensar que mi experiencia política me está dando un bagaje personal que va más allá de lo que ya tenía, distinto, y yo creo que las preguntas que me haré a posteriori serán mejores. ¿Mejores que las que...? Sí, porque yo creo que iré más al grano de las cuestiones que yo creo que afectan o pueden interesar al ámbito de la sociedad en la que vivo y me desenvuelvo, en el ámbito regional desde luego, pero también en el ámbito global, porque vivimos una sociedad muy globalizada. Y desgraciadamente a veces los académicos no sabemos centrar las preguntas, y yo creo que en el fondo la universidad es un ámbito de servicio a la sociedad, tiene que darse respuestas, tiene que darse ámbito formativo, y yo creo que mis preguntas cambiarán desde luego. Bueno, nuestra situación es complicada hasta cierto punto, nosotros hemos sido totalmente coherentes. Nosotros lo que no queremos, y quiero dejar eso muy claro desde el principio, es que haya un presidente imputado, y de luego un presidente que no cumple con su palabra. Porque una cuestión es, como tanto existe el Partido Popular, las cuestiones jurídicas, esperemos a la resolución. Es que no hay que esperar nada, porque esto no es un ámbito de lo judicial, esto es un ámbito de lo político. Había un compromiso personal, rubricado por el presidente, insistido por él mismo verbalmente de que iba a dimitirse si se daban estas circunstancias, y el presidente no ha cumplido su pacto, no ha cumplido su palabra, y tampoco ha cumplido con la propia ley que él rubricó, que es la ley de transparencia, una ley que dice clarísimo que si un político sabe de su imputación tiene que dimitir inmediatamente, como se hizo en la anterior legislatura. No entiendo ciertamente por qué se está dando esta circunstancia, yo creo que es un error por parte suya. Yo creo que sería mucho más práctico para él dar ese paso atrás, que le dignificaría, para defenderse de fuera de la política, y luego ya vendrán las decisiones judiciales que supongo y estoy seguro que serán las adecuadas. Estamos en un ámbito de negociación, una negociación que no ha existido hasta la fecha. El Partido Socialista ha presentado motu propio su propuesta de moción de censura, la han firmado exclusivamente sus diputados, no ha habido una negociación de hasta dónde queremos llegar. En el fin último que ellos han planteado no estamos de acuerdo, porque el Partido Socialista tiene solo 13 diputados y en ningún momento nos hemos planteado un gobierno ni bipartito ni tripartito, y que sería muy extraño para los murcianos, y habrá que plantearse otras opciones. Y en todo ese proceso de negociación nuestra y hasta el último momento de la votación de la moción de censura, el presidente podrá decidir, deberá decidir, y espero que lo haga,
parar esta situación tan absurda que está poniendo Murcia en el foco de toda España, de todo el ámbito no solamente de las tertulias políticas, sino básicamente del ámbito social y de la prensa, y que desgraciadamente no es positiva. Y bueno, ¿qué ámbito, qué imagen, ya que hablamos tanto de economía, vamos a dar al entorno de los negocios murcianos cuando tenemos una primera figura política que no cumple con lo que pacta ni cumple con la ley? Evidentemente no es lo deseable y eso es lo que queremos romper. ¿Están pensando ustedes que Pedro Antonio Sánchez dimita antes de que se celebre esta moción de censura? Está a tiempo, desde luego. Creo que fuimos muy generosos, le dimos plazos por encima de lo anunciado. Hay personas que incluso no han entendido esa cuestión, ese punto de vista y no lo han criticado. Yo creo que ha sido una postura generosa, pero ya no está en nuestra mano. Desde luego el pacto está roto y solo se recuperarán esos casos. Y desde luego si viene otro presidente en otras condiciones, pues habrá que renegociar con el Partido Popular, que es el partido que tiene más votos. Albert Rivera pactó con Pedro Sánchez en esa legislatura fallida una investidura. Parece que Ciudadanos en Murcia le tiene un poco de miedo al Partido Socialista. Bueno, las condiciones son distintas, el ámbito era complejo, el sumatorio de votos era efectivamente bastante distinto. Entiendo que aquí estamos hablando de solamente 13 diputados de 45 en el caso del Partido Socialista y evidentemente, pues creo que tenemos visita, pues evidentemente las situaciones el marco tendrá que decidirse. Yo no veo tantas similitudes entre esa situación y otra, y de hecho lo que se estaba buscando era un marco de decisión entre otras fuerzas políticas, que era difícil que incluyera a Podemos, como el caso de Murcia. Y yo creo que ahora mismo, en el marco de las cosas, si no hay un cambio de actitud por parte del Partido Popular, lo que toca son unas elecciones y que decidan los murcianos. ¿Ciudadanos está aquí para quedarse a largo plazo? Yo creo pensar que sí, que tenemos un proyecto que durará mucho tiempo, que se consolidará como se está consolidando en el conjunto de toda Europa. Tenemos el caso de Francia, donde un candidato de nuestro planteamiento político está a punto de ser nombrado en primera ronda de las presidenciales. Tenemos el caso de Holanda, donde acaba de ganar un candidato centrista, el caso de Canadá. Creo que son países que nos gustaría efectivamente imitar y continuar la senda que han planteado. Son países que están en puntera, que se están planteando también problemas, o se han planteado problemas de corrupción y han sabido atajarlos perfectamente. Y en esa estamos. Yo creo que sí. Lo que no podemos creernos es que una decisión o una postura de una sola persona. Incluso faltando Albert Rivera, el Partido Ciudadanos tiene que tener la fuerza suficiente como para tener un proyecto en el largo plazo que yo creo que colma con las sensaciones y con las inquietudes de muchos españoles. Como historiador económico, la economía hace esos ciclos arriba y abajo. ¿Cree que la política también puede asemejarse y que esta figura de 4 partidos en la mayoría de los parlamentos puede volver a decaer hacia un sistema bipartidista, o cree que la sociedad ha cambiado? Yo creo que la sociedad ha cambiado definitivamente y no volveremos atrás en ningún caso, y desde luego tendremos que ir acostumbrándonos a tomar otros roles donde ya la fuerza de una única fuerza ya no tiene ningún sentido. Nos encontraremos con modelos como el holandés que acabo de citar, o el caso danés, donde ninguna fuerza alcanza el 20% y donde los acuerdos de partidos son fundamentales. Y esa es la madurez que nos falta a los españoles, donde venimos una tradición de las dos Españas que yo creo que los españoles están muy cansados de ella, y sobre todo están muy cansados de que solamente haya una opción azul o roja, y nuestro planteamiento centrista creemos que colma pues realmente el sentir de la mayor parte de los españoles, y desde luego lo digo porque creo que tenemos una auténtica vocación de gobierno y lo alcanzaremos pronto. O no lo hicimos en el caso del Partido Popular, que nos lo ofreció por activa o por pasiva cuando estuvimos negociando ese acuerdo de investidura, y tampoco lo vamos a hacer evidentemente con el Partido Socialista. No es que dejemos de tener más o menos puntos en común, porque los tenemos con unos con otros, por eso estamos en el centro y tenemos esa posibilidad de negociar a ambas bandas, pero evidentemente la situación es totalmente distinta. No nos planteamos un gobierno del Partido Socialista, ni un bipartito ni tripartito, porque entendemos que lo que tiene que haber es una resolución de este conflicto, de este problema, o bien por la renuncia del imputado, que lo está, y de la persona que ha incumplido, y la apuesta de otra persona del partido que ganó mayoritariamente al menos las elecciones, o bien unas elecciones para que decidan los murcianos. Vamos a entrar en esas preguntas tipo test que les estamos realizando a todos los diputados. La primera es, ¿cuál es el mejor parlamentario de su grupo y por qué? Bueno, a mí particularmente me gusta mucho el tono de mi compañero Juan José Molina. Me parece que es una persona que tiene muy buena pedagogía a la hora de plantear los diversos problemas que plantea. Tengo muchas concomitancias con él y yo entiendo que ese es el discurso que tenemos que llevar, un discurso de la argumentación, de plantear pedagógicamente nuestras propuestas, y creo que hoy por hoy es el mejor parlamentario, no solamente de mi grupo, sino del conjunto de la Asamblea.
¿Y de cualquiera de los otros 3 grupos parlamentarios, a quién destacaría? Hay muchos realmente, cada grupo tiene el suyo. Si tuviera que fijarme en uno en particular, pues diría que Joaquín López es la persona que quizás tenga más empaque a la hora de hilvanar esos discursos desde el estrado. Es una persona que tiene un pensamiento positivo y muy realista, y yo creo que hoy por hoy sí, quizás sea una de las personas que, podría dar otros nombres, pero una de las personas que mejor desarrolla, digamos, lo que yo entiendo por el parlamentarismo. ¿Trabaja mejor individualmente o en equipo? En el Ciudadanos. Usted personalmente. Bueno, a mí me gustan algunas cosas hacer individualmente, pero por fortuna solo en el ámbito de los deportes. Soy muy amante de los deportes individuales, la bicicleta o el piragüismo, pero yo creo que trabajar en equipo se crece muchísimo, se aporta mucho, y de hecho yo a mis alumnos siempre les he animado a fomentar ese trabajo en equipo, evidentemente con unas exigencias comunes. Lo que no puede ser es que uno o dos tiren de todo el carro y los demás, pues, digamos, no se unan a él. Hay que trabajar en común, hay que trabajar aportando cada uno sus valores y sus capacidades, y yo creo que esa es la mejor manera para crecer como grupo, como entidad, como país, como Europa, que eso es algo muy importante, entender que somos distintos pero que tenemos muchas cosas en común, y evidentemente vivimos en sociedad y hay que demostrarlo. ¿Se lleva el trabajo a casa o desconecta? Me cuesta desconectar, pero me considero también muy multimedia, es decir, creo que he desarrollado una capacidad también en mi época de profesor exclusivamente, de poder saltar de un tema a otro, aunque reconozco que es una señal de respeto que cuando estás con tus hijos, con tu mujer o con la familia o con los amigos, pues no estar continuamente mirando el teléfono o atendiendo llamadas. Hay que saber apagar el teléfono, y creo que me queda mucho por aprender. Espero perseverar. ¿Es buen perdedor? ¿Se considera buen perdedor? Yo creo que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. El otro día estaba en un campeonato de ajedrez y había un crío que había ganado el campeonato, estaba en una nube. Yo recuerdo algún momento que, por ejemplo, a mí me concedieron un premio internacional por un artículo o por algo. Yo recuerdo que estaba en una nube, pero realmente, aparte de lo que es el éxtasis de ese momento, ese estrés positivo, yo creo que se aprende muchísimo más de las derrotas, de los errores que has tenido, y aprender a superarlos, tirando hacia adelante y aportando algo nuevo. Si algo no funciona bien, desde luego hay que buscar otra forma de hacerlo, igual eres tú el que estás equivocado. ¿Cerveza o vino? Se hace calor, cerveza, pero me encanta un buen vino. ¿Mar o montaña? No, yo soy muy de mar. Muy de mar. ¿Veranea por aquí o va bueno, a su Huelva mucho natal? Porque voy a mi Huelva natal, desgraciadamente está muy lejos y voy poco, pero me encantan las playas de Huelva, como me encantan las del Mar Menor, y espero que pronto podamos tenerlas como antaño. ¿Es activo en redes sociales? Pues no lo era y ahora sí lo soy, pero es una parte importante de la faceta de los políticos. Tenemos que contactar con nuestros militantes, con las personas cercanas, y mandar un discurso que evidentemente las redes sociales te lleva a un diálogo continuo con personas que no conoces, y me parece fructífero. Y bueno, yo creo que eso también es un síntoma de madurez, aunque las redes sociales desgraciadamente llevan a sintetizar demasiadas las cosas y a mandar mensajes demasiado escuetos. Necesitamos volver a veces a los discursos más extensos, es decir, aplicar discursos complejos a problemas complejos y soluciones complejas, y evidentemente hay que complementar las redes sociales y lo que suponen con otras cosas. ¿Cuál es la que más utiliza? Bueno, yo utilizo fundamentalmente Twitter y Facebook, pero tengo otras, LinkedIn la tengo totalmente abandonada, pero me parece una red también interesante, pero no es la que me conviene ahora en mi faceta, evidentemente, y básicamente esas dos. ¿¿Mascotas, sí o no? No, nunca he tenido. No, respeto totalmente que los demás los tengan, pero básicamente tampoco en mi casa pues han sido buscadas ni queridas, entonces, pero no por nada, sino simplemente porque no hay tradición familiar sobre ello. Ya para terminar, ¿prensa escrita, televisión o radio? Yo siempre preferiré, me gusta mucho la prensa escrita y algún tipo de televisión crítica. A mí es que me gustan todos los medios, sinceramente, y participo mucho en radio. De hecho, cuando termine con ustedes voy a ir a una tertulia radiofónica. Y la verdad es que me parecen muy interesantes los medios. Yo creo que hay que usarlos mucho, hay que leer mucho, hay que escuchar la radio, que le permite compaginar muchas cuestiones, y la televisión es el medio rey, evidentemente. Miguel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, muchas gracias por habernos atendido a Diario de Sesiones. Gracias a ustedes. Miguel López Morell es un enamorado de su trabajo. Se encuentra como pez en el agua entre documentos históricos y el salto a la política ha terminado de mostrar su cara pública.
Es una de las voces acreditadas de la Asamblea Regional y adapta el discurso según el momento, ya que ha aprendido, en menos de 2 años, todo lo necesario para convertirse en un político de primer nivel. Mide cada uno de sus pasos, pero en sus intervenciones parlamentarias hemos podido comprobar, una y otra vez, el sentimiento que pone en cada intervención y el temperamento que corre